Buenas tardes a todos. Es un honor para mí presentar a nuestra conferenciante, a Ángeles Sánchez Elvira, profesora de esta Facultad de Psicología. Ha sido vuestra profesora en la asignatura de Psicología de las Diferencias Individuales, como recordaréis, una materia obligatoria o de formación básica del segundo curso del grado en Psicología. En una ceremonia de egresados no podemos dejar de recordar que Ángeles se licenció y se doctoró en Psicología en la UNED y, de hecho, fue la primera profesora que se incorporó como docente en esta facultad, habiendo estudiado su carrera de Psicología en nuestra universidad. Después de ella, afortunadamente, han venido muchos más que han hecho su título de licenciado, si hay algunos profesores aquí que lo son, es el de licenciado de doctor en nuestra universidad. Pero hoy no hemos invitado a Ángeles para hablar como psicóloga, aunque tiene importantes investigaciones y publicaciones recientemente sobre psicología positiva, sino por toda su trayectoria y conocimiento de la educación a distancia. Por un lado, como ha señalado nuestro rector, es actualmente la directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, conocido como el IUED, instituto que tiene a su cargo, entre otras actividades, la formación de docentes de las facultades y escuelas, de los tutores de los centros asociados y de los estudiantes, así como el impulso de la innovación educativa en el campo de la educación a distancia en la UNED. Empezó a trabajar en el instituto en el año 2001, primero como directora de formación y después como directora hasta 2013, cargo que ha retomado de nuevo a partir de 2019. También, como ha señalado el rector, desde febrero de 2021 es directora de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, así como chair del Grupo de Apoyo a los Estudiantes en el proyecto Empower de la Asociación Europea de Universidades a Distancia, conocida como EACTU. Además, también la tenemos dentro de nuestro equipo de canal en la Facultad de Psicología, ocupando el cargo de coordinadora de metodología e innovación de nuestra facultad. Estos serían los datos objetivos de su trabajo, que demuestran su importante papel en la enseñanza a distancia y que va a mostrar en su presentación. Pero no puedo terminar sin señalar que conozco a Ángeles desde hace muchos años, cuando yo era ayudante y ella entró con una beca predoctoral. Empezamos a investigar juntas, por aquel entonces, en el patrón de conducta tipo A y la enfermedad cardiovascular. Hicimos un montón de trabajos bajo la dirección del profesor José Bermúdez, que luego culminaron una parte de ellos en su tesis doctoral. Muchos trabajos presentados a congresos, muchas publicaciones conjuntas, viajes, cafés, comidas, en las que aprovechábamos para diseñar estudios y actividades en las propias servilletas de papel de la cafetería. Y de ahí surgió también la celebración de las ceremonias de graduación, con un enorme entusiasmo cuando ambas nos pusimos a organizar la primera en el año 2018, aunque la historia concreta de cómo surgió esta graduación la comentaré más adelante en las palabras que tendremos al final del acto. Pero, ante todo, es un placer presentar a Ángeles porque para mí es una excelente persona, una destacada profesional y, por qué no decirlo, una gran amiga. Y no crean que la amistad me ciega porque todo lo dicho es estrictamente cierto. Ángeles, cuando quieras. Bueno, es difícil empezar después de todas estas palabras de Ana, sobre todo la parte de amistad, porque efectivamente son casi 35 años. Muchos años y quizás se le ha pasado decir que al inicio, cuando yo comencé, estábamos todos aquí en este edificio, en lo que es ahora la Escuela de Informática. Toda la UNED estaba ahí. Fijaos lo que ha sido la evolución de la universidad. Y Ana y yo no podíamos ir todos los días porque había que dejar espacio para que otros compañeros y compañeras tuvieran su sitio, su mesa. Y nosotros al principio, o Ana, entonces mi profesora había sido también durante el grado, compartía conmigo la mesa. Había momentos en que teníamos una mesa para las dos para compartir y empezar en todo esto que ya ha comentado sobre las investigaciones que en ese momento empezábamos a realizar con mucha ilusión. Querido rector, querida decana, queridos compañeros de toda la facultad y no solamente, por supuesto, los docentes, también el PAS, los estudiantes que estáis hoy aquí y los que nos estáis siguiendo. Es un placer realmente estar aquí con vosotros esta tarde en un momento muy, muy especial, por lo menos para mí, porque hacía mucho tiempo que no nos contábamos todos y los compañeros nos hemos venido viendo a través de múltiples Teams, múltiples reuniones a lo largo de estos 2 años. Por tanto, es un momento muy, muy especial.
Voy a abrir la presentación mía. Como decía el rector, es intentar hacer un poquito un perfil de cómo somos, quiénes somos, esa diversidad, inclusión, innovación y resiliencia que nos caracteriza, ese ser de la UNED que nos hace ser un poquito distintos al resto de las universidades. Y voy a empezar con mi decana, con la ilusión de una decana de venir a estas, o de organizar estas ceremonias de egresados que no se habían hecho nunca en la facultad, precisamente porque somos muchos. Pero desde el primer momento, cuando ella llegó al decanato, lo primero que dijo, una de las primeras cuestiones, es que tenía la ilusión de hacer la primera ceremonia de egresados de esta facultad. Entonces no estábamos aquí, éramos muchos, estábamos en el Salón de Humanidades en ese primer año del 2018, en ese primer acto de graduación de la facultad, que fue para nosotros extraordinariamente emocionante. Ya veis que estaban, bueno, pues los estudiantes, estaban sus familias, estaba aquello, bueno, pues lleno de estudiantes que incluso tuvimos que abrir alguna sala adicional. Tuvimos hasta la visita de la Tuna de sorpresa, que apareció al final, y hasta el rector, recuerdo, bailar casi al final con las canciones de la Tuna. Pero para mí fue especialmente emocionante. Me ha quitado la sorpresa, se ha avanzado Ana. Bueno, pues yo estaba ahí como vicedecana entonces de Metodología e Innovación, escuchando, aquello también emocionada, las palabras de los distintos compañeros y compañeras que iban hablando en esa ceremonia de graduación, cuando, siendo una sorpresa absoluta para mí, Ana bueno, pues, indicó que yo era la primera profesora que había egresado de la Facultad de Psicología y que en nombre, pues, de todos los compañeros y compañeras que vinieron después, pues me otorgaba también la beca como a mis otros compañeros y compañeras estudiantes después de tantos años. Bueno, aquí estábamos en esa foto de familia, esos representantes de los más de 1.400 graduados en psicología en ese curso, y aquí estoy yo, ves en la flechita, estoy ya con mi beca, que bueno, pues habían pasado bastantes años hasta poder recibir una beca. Pero no fui solo yo. Evidentemente, en 2019, cuando fue la fiesta del patrono, de nuestro patrono de psicología, el resto de nuestros compañeros y compañeras, que también son egresados de la UNED, querían también su beca. Y evidentemente la decana dijo que, por supuesto, que haríamos también esa entrega de la beca al resto de los compañeros, que como veis estamos aquí nuevamente con el rector. Y hubo una anécdota también. Una de nuestras compañeras, la profesora Isabel Comeche, ese día recibió su medalla de jubilada y su beca de egresada de la Facultad de Psicología, habiendo hecho todo el recorrido posible, puesto que ella entró desde el curso de acceso para mayores de 25 años. Esa es nuestra universidad. Bueno, en estos momentos, después de 2 años difíciles y que siguen siéndolo, que estamos en esa incertidumbre, volvimos a plantear la posibilidad de hacer una ceremonia en estos momentos, tal y como venimos haciendo muchas otras cosas, de manera híbrida. Es decir, esa combinación que nos lo hace posible la tecnología, de poder estar aquí con todos vosotros y al mismo tiempo que nos estéis siguiendo a través de Canal UNED. Bueno, pues esa graduación híbrida es la de hoy y vamos a hacer un pequeño recorrido en esta idea de qué aportamos como universidad a la sociedad, en nuestro caso a la universidad. La primera cuestión que había mencionado era diversidad e inclusión. Esto es algo que siempre mencionamos. ¿Por qué? Pero vais a ver los datos. ¿Por qué? Bueno, como universidad a distancia, fijaros que en el siglo pasado hubo un incremento sustancial del número de estudiantes que pudieron acceder y que podían acceder a educación superior, pero no podía ser presencial. De ahí que, bueno, hubo una espectacular demanda de educación superior que vino la educación a distancia a dar respuesta a través de lo que se denomina, lo que denominó John Daniels en su momento, megauniversidades, aquellas universidades con más de 100.000 estudiantes y que comenzaron a crearse a partir de los años 70. Nosotros, nuestra fecha de nacimiento es el 72 y ahí empiezan pues, las grandes universidades, las tradicionales de educación a distancia, pre-internet, como fueron la Open University de Gran Bretaña, la Athabasca University en el Canadá, nosotros, por supuesto, también en el año 72, como decía. Y aquí estamos, o sea, a la puerta de estos 50 años que el rector quiere que celebremos, bueno, pues a lo grande, porque efectivamente son 50 años solo de educación a distancia. Nunca hemos tenido otra modalidad como tal.
En estos momentos con más de 200.000 estudiantes y un campus distribuido por todo el país y más allá también, en una modalidad que es también algo diferente a muchas otras universidades a distancia. Nosotros estamos implantados en el territorio, en todo el país, con numerosos centros asociados que dan soporte a los estudiantes y además permiten, bueno, pues que haya actividad cultural, actividad universitaria en todo el país, en cada uno de estos centros. Asimismo, como ahora mismo estamos trabajando mucho, es llegar a esa España vaciada que ahora mismo vamos a impulsar enormemente gracias al sistema de modalidad a distancia que tenemos. Por eso decimos que probablemente, además de ser una mega universidad, porque tenemos el doble de esos 100.000 estudiantes que decía John Daniels, bueno, pues probablemente somos en estos momentos el mayor campus de Europa, porque la Open University estaba ahí con nosotros, pero en estos momentos yo creo que estamos un poquito por delante. Bueno, educación a distancia. Educación a distancia siempre se ha caracterizado por querer romper las barreras, por abrir los caminos, por dar las posibilidades, por esa inmensa vocación social que es la que define no solo a la UNED, sino a todas las universidades a distancia del mundo. Esa posibilidad de democratizar el acceso a la educación superior, la inclusión y, por tanto, apoyar el crecimiento económico, porque cuanta más educación superior haya en un país, más crecimiento económico puede haber. Bueno, en estos momentos también estamos todos inmersos, todos habéis oído hablar de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, esos 17 objetivos, de los cuales el cuarto es precisamente el de una educación de calidad, el garantizar esa educación inclusiva, equitativa, de calidad, que promueva algo fundamental en el siglo XXI, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque necesitamos estar continuadamente actualizándonos. Y estos objetivos eran de aquí al 2030, se enunciaron antes de la pandemia, que ha venido a trastocar muchas cosas, pero ahí estamos todos inmersos. Pero fijaros, esos objetivos ya eran los nuestros. Ya en los años 70 eran los objetivos de las universidades a distancia y, desde luego, de la UNED, con esas metas que ahora mismo tienen esos objetivos, el objetivo número 4 de la educación para todos, de la formación a lo largo de la vida y, gracias a las tecnologías también, de proporcionar un aprendizaje flexible, personalizado en la sociedad del conocimiento. Bueno, pues en eso estamos no solo nosotros, sino ahora también el resto, el conjunto de la sociedad, para propulsar el acceso a la educación y, desde luego, a la educación superior. Pero fijaros que ya cuando se implementan o se enuncian cuáles son las guías para poder desarrollar, alcanzar estos objetivos y estas metas, por ejemplo, del objetivo número 4, ya se dice, bueno, pues hace unos cuantos años, en el 2015, que esa educación terciaria tenía que estarse apoyando en los recursos educativos abiertos y en las tecnologías y en la educación a distancia y en la educación en línea. Es decir, que de ser algo un poco periférico, en ese momento nos empezaban a decir, bueno, es que esto no es posible en el siglo XXI, no podemos llegar a todas partes si no hay educación a distancia, y una educación a distancia de calidad. Bueno, ¿y cuál es el papel actual de la UNED en la formación de grado universitaria de este país? Pues mirar, buceando, ¿no?, en los datos que existen, en las distintas fuentes de datos que hay, pues del Sistema Universitario Español en datos y cifras del Ministerio o de la CRUE o del Educabase, que es una base de datos en línea muy interesante porque es interactiva y podemos conseguir los datos. Pero además también, por supuesto, en Enrique Moreno González, que es profesor de la Facultad de Psicología, que es el director de la Oficina de Tratamiento de la Información de esta universidad y que ahí he estado pidiéndole, Enrique, necesito estos datos, estos otros, y Enrique me iba dando los datos que necesitábamos para ir completando este perfil que voy a mostrar. Mirar, en el 2020-2021, que es al que me voy a referir ahora, hay 83 universidades en el país y 1.340.632 universitarios de grado. De ellos, 146.208 de grado son de la UNED. Eso supone que en el 2020-2021, en el año en que una de las cohortes ha egresado, pues éramos el 10,90% de toda la universidad española. Bueno, en estudiantes presenciales lo empecé a distinguir entre las universidades presenciales y la UNED. Nos distinguimos en algo, somos diferentes, atendemos a una población diferente. Bueno, mirar, las universidades presenciales tenían más de 1 millón de estudiantes en ese año, con prácticamente el 55% mujeres, y nosotros más o menos también el 55% mujeres, con nuestros 146.000. Pero si vemos, fijaros que los rangos de edad se distribuyen de una manera muy diferente. ¿De qué manera contribuimos nosotros a la formación universitaria? Bueno, con menos de 25 años, menos. ¿Veis? Vais viendo que se va incrementando. Pero fijaros qué ocurre cuando hablamos de una población adulta de más de 26 años y de más de 30, que es donde casi todas las estadísticas se fijan, en más de 30. Bueno, pues llegamos incluso en los más de 30 a ser el 50,59%.
Bueno, si dividimos entre estudiantes menores de 26 años y mayores de 26 años, es una población totalmente diferente. Fijaros que el 88% de los estudiantes universitarios de grado españoles tienen menos de 26 años, los presenciales. Los nuestros, el 82,1%, tienen más de 26 años. Ahí es donde estamos la mayor parte y hemos estado de los estudiantes de la universidad. Por tanto, damos esa posibilidad a una población que es radicalmente diferente, con esas puertas abiertas de educación superior para todos en cualquier situación de la vida. Si lo veis distribuidos por rangos de edad, se ve mucho más claro que nosotros tenemos hasta un 14,15% en ese año de estudiantes que tienen más de 56 años estudiando grados en la universidad. Hay que tener en cuenta que no tenemos nota de corte, que no tenemos numerus clausus y que, por tanto, somos esa universidad masiva del país. Eso también explica muchas veces por qué tenemos también más abandono. Es decir, el estudiar en la UNED tiene una serie de connotaciones, de dificultades y además entronca con momentos de la vida que pueden conducir a que una persona no pueda concluir sus estudios. Pero, sin embargo, ahí estamos en esos inmensos números comparado con el resto de las universidades. Inclusiva, somos una universidad para todos y tenemos el 5% de nuestra matrícula en estudiantes que tienen necesidades especiales y, desde luego, dando soporte a través de UNIDIS, de nuestra unidad para la discapacidad, con esas adaptaciones que se hacen año a año de manera personalizada. El resto de las universidades tienen en torno al 1 y pico por ciento. Por lo tanto, los estudiantes con algún tipo de discapacidad eligen la universidad. También nos hacemos cargo del programa de centros penitenciarios. Bueno, ¿y cómo son los egresados en este país? En los egresados, vamos a una presentación similar a la anterior, cuando hablábamos de los estudiantes que teníamos. Bueno, pues en el 2019-2020, que son los datos últimos que he encontrado, eran 208.302 en todo el país. En la UNED, 5.993, y ahí ya hemos bajado, como hablábamos, hay una cierta distribución, además, a lo largo del tiempo, vamos a ver en el egreso, y teníamos el 2,87%. Ya en cuanto al número de mujeres empezábamos a destacar un poquito más, con un 58%, y mirar en qué medida también proporcionamos egresados universitarios de grado a la sociedad. Bueno, pues nuevamente con menos de 30 años estamos en el 3 y pico por ciento, pero en cuanto subimos a partir de los 30 y desde luego de los 40, se va incrementando hasta llegar al 30,51% de egresados en el país que vienen de la UNED, son graduados de la UNED. Bueno, vamos a ver qué pasa con psicología, con nosotros, con los estudiantes que deciden estudiar en una universidad española el grado de psicología. Pues fijaros, somos la cuarta o el cuarto grado más demandado en todo el país. Ahí tenéis las cifras. El cuarto grado más demandado, y nosotros, de todos esos estudiantes, aportamos 32.195 estudiantes. Esos son los datos de nuestra facultad en el 2020-2021, es decir, el 41,52%. Estudiantes nuevos, es decir, que deciden ingresar al grado de psicología. Volvemos a ser el cuarto, 24.462 en 2020-2021, de los cuales 10.000 y pico comenzaron con nosotros pues, en el 2020-2021, que corresponden a un 42 también, con 79% de los estudiantes que quieren hacer psicología. ¿Y qué ocurre en la UNED? Y eso lo sabe muy bien la decana, que siempre anda pues peleando por buscar ese espacio y esas mejoras para nuestra facultad. 32.195 estudiantes en 2020-2021, de esos 146.000 y pico que estaban matriculados en la universidad, en los grados, somos el primer grado. El grado de la Facultad de Psicología es el grado más numeroso de esta universidad, el 22% pertenece a nuestros estudiantes de grado de Psicología. El egreso en el grado de Psicología. Pues hay un estudio, os voy a ir poniendo algunos QRs, sobre todo para los que además lo estáis siguiendo, si luego lo vais a ver, que podéis a través del QR y de los teléfonos acceder a varias páginas que pueden ser de interés. En este caso es un estudio que se llevó a cabo para ver qué pasaba con los egresados de Psicología de la Universidad Española en el 2018-2019. Y esto es lo que decían, que la UNED en el conjunto del país, evidentemente por los números, aportaba 1.532 estudiantes, del total de 8.000 y pico que se habían graduado, 6.200 en las presenciales. Eso suponía el 18,6% del total de egresados del país. Es decir, esto es lo que aportamos como psicólogos
como psicólogas al país. Ese gran número de profesionales que pueden ir incorporándose a la vida profesional y luego después, por supuesto, a través del perfeccionamiento a través de los másteres o del doctorado. Bueno, y ahora vosotras, los que estáis justamente en esta graduación, en la 2019, 2020, 2020 y 2021. En primer lugar, enhorabuena, porque habéis llegado al final de esa carrera, de ese maratón que supone, y todos lo sabemos, estudiar en la UNED, que la UNED no es una universidad fácil, es una universidad que exige mucho esfuerzo. ¿Y cuál es el perfil vuestro, así con carácter general? Pues mirar, en 2019-2020 habéis egresado 1.545, aquí ya hay mayoría de mujeres en esta carrera, casi el 70%, y 1.640 en la última promoción, con el 72% mujeres. La edad media, pues lo que decíamos antes, estáis en torno a los 36 años, con una desviación típica amplia de unos 10 años, y habéis tardado más o menos un promedio de 7 años y algo en cursar los estudios de psicología, a diferencia probablemente de lo que tarda un estudiante joven presencial solo dedicado a estudiar. Ahí podéis ver más o menos esa trayectoria que veis que se van acumulando más o menos pues hacia la mitad en estos años, el grueso de las personas que empezaron pues en el 2013, 2014, 2015. Pero fijaros que tenemos estudiantes que habéis empezado en el 2010, es decir, justamente cuando empezamos con los grados. Bueno, muchas veces decimos que la UNED es un poco guadiana, es decir, que el estudiante va, viene, porque siempre tiene esas puertas abiertas para seguir estudiando. 15 de los graduados de estas dos promociones son personas de más de 65 años, 7 hombres y 8 mujeres. Tenemos 117 egresados con diversidad funcional y 3 egresados de centros penitenciarios. ¿Y cómo accedisteis al grado? Bueno, pues hay numerosas vías de acceso, pero fijaros, bueno, la nota media más o menos es de un 7 y es curioso que el 25% más o menos, en torno al 24 al 25% en las dos promociones, accedisteis con una titulación previa ya, universitaria. El resto quiere decir que un 70 y tantos % habéis accedido por otras vías, con licenciaturas no concluidas, con la prueba de acceso a la universidad, traslados de expediente o el curso de mayores de 25 años. Pero aquí veis también la gran diferencia con las otras universidades. Tenemos muchos graduados que ya teníais una titulación universitaria. 38 nacionalidades entre los estudiantes que habéis egresado. De España, mil y pico, evidentemente, pero todos estos países están representados en las nacionalidades de los estudiantes que habéis egresado en estos 2 años. Trabajabais ya el 71% cuando empezasteis los estudios. Esa es otra de las grandes diferencias en relación con el resto de los universitarios españoles de las universidades presenciales. En la actualidad el 63,8%. No sabemos muy bien qué ha podido pasar, también ha habido años complicados o difíciles. Unos datos más antes de pasar a otra parte de la presentación. Fijaros, ¿cómo os definís en las encuestas de egresados? Pues buscando qué era lo que más puntuabais, es que sois estudiantes motivados y autorregulados, que son la clave del éxito en la educación a distancia, en todas las investigaciones que hemos hecho, tanto nosotros como otros investigadores en otros países. Bueno, el interés con el que habéis estudiado, la motivación y la satisfacción general con el título es pues, cercana al 8. Finalmente, lo que más señaláis, además, es que la titulación os ha servido también para mejorar vuestra habilidad, una competencia genérica importantísima en el siglo XXI, de organizar vuestro propio aprendizaje con un alto grado de autonomía. Nuevamente, como digo, la autorregulación del aprendizaje es una de las variables clave en el estudio en modalidades a distancia. Bueno, una vez visto quiénes somos, lo que aportamos desde el punto de vista de los estudiantes, vamos a ver qué hacemos como innovación. Somos una universidad que tiene que innovar. No solo nosotros, es que la educación a distancia es disruptiva y es innovadora de por sí, porque tiene que romper las barreras. Mirad, una universidad presencial durante siglos más o menos ha ido variando a lo mejor el tipo de pizarra con el que tenía. Es verdad que hay mejores metodologías, que se van incorporando bueno, pues las tecnologías, pero en un ritmo mucho menor, y eso se ha demostrado cuando ha llegado la pandemia. No han tenido que hacer esos cambios tan dramáticos que nosotros hemos, o no dramáticos, sino profundos, que hemos tenido que ir haciendo nosotros para poder llegar con las tecnologías a nuestros estudiantes. Bueno, nosotros por eso en esos 50 años hemos tenido que estar haciendo innovación, tanto metodológica como tecnológica, de la mano, para dar soporte a un aprendizaje a distancia cada vez de mayor calidad en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los números de estudiantes que tenemos. En esa universidad pre-internet a la que yo pertenecí y que vosotros no, puesto que habéis empezado por lo menos en el 2010, bueno, pues no teníamos nada más que un teléfono,
bueno, todos los profesores contestábamos a través de una centralita, a través del correo postal, con nuestros libros. Nuestros estudiantes eran algo alejado, con una valija virtual que viajaba a través de todo el país, pesadísima, para llegar a todos los centros asociados. Era un mundo absolutamente diferente. Vosotros habéis estado un poquito ya en el camino al inicio, con los que habéis empezado en el 2010, de cuando empezamos desde el 2000 en nuestro plan de virtualización y comenzasteis ya en el 2010 con nuestra plataforma ALF. Pero ya habíamos empezado previamente con la educación virtual desde el 2000, virtualizando progresivamente la universidad en el momento en que pudimos, en el momento en que hubo Internet, en el momento en que progresivamente además pudimos ir mejorando todos los sistemas, por ejemplo, con la valija virtual, que habéis conocido ya como algo normal y que para nosotros fue una transformación enorme. Pero una de las transformaciones más grandes para un profesor de la UNED fue el momento en el que pudimos abrir el aula virtual y encontrarnos con todos nuestros estudiantes. Una asignatura como la mía tiene más de 4.000. Bueno, esa emoción también de saber que estabais ahí, que podíamos conectarnos todos los días, eso es de la era ya bueno, en la era a partir del 2000 en que empezamos con la virtualización. Y ahora estamos en otra etapa diferente, sin distancias desde el 2009 al 2019, ahora me referiré a los últimos años, en los cuales hemos hecho muchísimos desarrollos. Todas las aulas AVIP, UNED abierta, UNED móvil, todas las aplicaciones que hay y que vamos incorporando, las tutorías de campus, intercampus, es decir, siempre intentando salvar las distancias, de manera que lo que nos planteamos ahora es cómo enseñar y aprender en un mundo que es digital y conectado. Y nosotros tenemos que ir por delante. Ha habido varias generaciones de educación a distancia. Nosotros tenemos que ir por delante como universidades a distancia, puesto que el resto de las universidades ya estáis viendo que están avanzando en esa dirección. Por eso ahora decimos que cuando decimos educación a distancia, educación presencial, ¿quién está a distancia? ¿Quién está de forma presencial? Porque, evidentemente, bueno, un estudiante ahora mismo de una universidad presencial tiene que moverse a distancia porque la universidad, el edificio, está lejos. Sin embargo, enseñar y aprender a distancia en estos momentos es, como decimos, bueno, ¿a distancia de dónde? Cuando podemos llevar la universidad en el móvil, cuando podemos conectarnos desde cualquier sitio, estemos donde estemos a la universidad. Bueno, por eso empezamos a hablar de una educación sin distancias, pero que tiene, como digo, que estar innovando permanentemente. Vosotros como estudiantes y vosotras muchas veces a lo mejor habéis ido viendo, bueno, algunas de las innovaciones que vamos introduciendo, pero no sabéis todo lo que está detrás para poder ir introduciendo esa innovación en la universidad. Para promover una docencia a distancia innovadora y de calidad que mejore vuestro aprendizaje en materiales y recursos, en actividades, en formas de evaluación, de conexión, en formas de orientar, de tutorizar, de mentorizar, de ayudar al estudiante nuevo, por ejemplo, a través de nuestros planes de acogida, de las comunidades virtuales de acogida. Bueno, ¿de qué manera podemos ir avanzando? Eso es un esfuerzo enorme que tiene como objetivo lograr eso que llamamos un buen blended. Nosotros lo que hacemos es ese batido final para que podamos ir, en cada caso, proporcionando la mejor vía para nuestros estudiantes. En esto, bueno, pues una buena parte del trabajo lo tiene que desarrollar el Instituto Universitario de Educación a Distancia. Ya la decana ha dicho más o menos cuáles son nuestras funciones, pero desde luego la formación de todo el personal docente, todo el personal académico, tanto de la sede central como de los centros asociados, los tutores, corresponde al IUED para ir avanzando. La innovación docente, todas las convocatorias anuales, bueno, pues tiene que gestionarlas el IUED. El plan de acogida y de bienestar del estudiante, bueno, eso es la unidad que está detrás y que en estos momentos pertenece al Vicerrectorado de Digitalización e Innovación. Pero queremos innovar en equipo, por eso desde el 2005 pusimos en marcha las redes de investigación e innovación docente, para que los docentes, los equipos, los grupos interuniversitarios, interfacultativos, muchas veces, pudieran trabajar en investigar sobre su propia docencia, en hacer innovación y ir acumulando evidencia sobre esa docencia. Bueno, la cátedra UNESCO también ha salido recientemente, pues el rector solicitó si podía bueno, asumir esa dirección de la cátedra después de 20 años muy fructíferos del profesor Lorenzo García Aretio, y en estos momentos la cátedra es un think tank de la universidad que tiene pues, más de 60 personas de la UNED que son miembros, son expertos en educación a distancia, con los cuales vamos a trabajar muy intensamente, y asesores internacionales, es decir, reúne el expertise de la universidad en tema de educación a distancia, porque se necesita no solamente la experiencia y el desarrollo científico en cada una de las áreas que tienen las facultades, sino en nuestra propia modalidad para avanzar. Y la última parte, resiliencia. Fijaos,
verano, en los cursos de verano de la UNED, uno de los cursos en los cuales participo desde hace ya muchos años, tratábamos este tema de la resiliencia, del reinventarse, del recuperarse, a través de esta imagen, ¿no?, de este arte japonés, que es reconstruir lo que se ha roto y que aquello que se reconstruye es todavía más bonito que el objeto original. Bueno, la resiliencia de alguna manera es eso, es siempre recomponerse frente a la amenaza, frente a aquello que se nos ha roto, aquello que nos ha resultado difícil y para salir más fortalecidos. La carrera de la UNED es un poco una carrera en la cual hay que ser muy resiliente, eso lo sabemos todos, y hay momentos complicados en los cuales hay que hacer frente al bajón. Y ahí, justamente en nuestra universidad, las familias son un elemento muy importante, los compañeros, las compañeras, las amistades, todo eso que es el apoyo social que recibe un estudiante de la UNED, y vosotros y vosotras mejor que nadie lo sabéis. Pero yo me voy a referir a la gran prueba de resiliencia que hemos vivido todos en esta universidad durante estos 2 años, y claro, no solo nosotros, sino que es una experiencia global, colectiva. Y esto es gracias a este gran disruptor que es el COVID. Bueno, el COVID nadie podía esperar, y yo no sé, los que seáis fans de las películas de ciencia ficción o de las novelas de ciencia ficción, que algo tan diminuto pudiera ocasionar lo que nos ha venido a producir. Es decir, no lo vimos venir, nadie se le ocurrió que algo tan pequeño, podía haber grandes catástrofes, pandemias que eran horribles, pero algo tan pequeño que nos puso en casa a todos durante meses, eso no lo vio venir nadie. Es decir, esa experiencia que hemos vivido todos de manera colectiva es una experiencia que pasará tiempo para que podamos analizarla e investigarla con más sosiego durante meses. Pasamos de esa vorágine diaria de ir de un sitio para otro a encontrar nuestras calles vacías en todas las ciudades, a oír solamente el silencio de los pájaros y, por supuesto, ese aplauso diario al personal de administración y de servicios que seguía ahí al pie del cañón y, desde luego, los sanitarios. Ha sido una experiencia que todos hemos vivido, y todos hemos vivido trabajando y estudiando también a la vez, es decir, con nuestras vidas cotidianas, intentando aprender a navegar en la incertidumbre. Podríamos decir que los psicólogos o las psicólogas podríamos tener más recursos para afrontarlo. En parte es así, la investigación en psicología bueno, pues ha apostado y está apostando mucho por profundizar y porque la psicología esté, desde luego, mucho más presente, y ahora se está viendo la necesidad en la atención sanitaria. Pero toda nuestra vida se fue a la nube. La vida de todos, es decir, que es que lo hemos compartido todos, y también nuestro trabajo, nuestro estudio, el compartirlo en contextos pequeñitos, de espacios pequeñitos donde todos estábamos a la vez intentando conectarnos, porque esa es otra de las cuestiones. Al tiempo que estábamos todos encerrados, quizás nunca como en ese momento hemos estado tan abiertos a intentar conectarnos con el resto del mundo, saber qué ocurría, qué pasaba, estar, por lo tanto, abiertos. Y otra de las cuestiones que ha ocurrido con una rapidez que nunca pudimos imaginar cuando desde hace años hablábamos de la universidad digital y las universidades presenciales iban pasito a pasito, era que la educación a distancia, o la educación mediada por tecnología, iba a pasar al centro del sistema. De un puesto periférico iba a estar en el centro del sistema. Tony Bates, que es un experto en educación a distancia mundial, hablaba que en 2015, que en 2020 todo el mundo estaría ya con Internet y con la formación en línea, pues de una manera integrada, normal, como, pues como había pasado en muchas otras cuestiones, ¿no? Pero acertó, pero no por las razones que él dijo, porque efectivamente la educación en línea todavía no estaba integrada en la formación habitual, por ejemplo en la presencial. Él no acertó por esas razones, sino por las que conocemos. Todas las universidades, de repente, de un día para otro, se encontraron, también, por supuesto, la educación primaria, la educación secundaria, a caballo, perdidos en esa transición, y las instituciones de educación a distancia, desde luego la UNED, y todos los organismos como la EACTU, como IESAD, como IDDE, comenzaron a apoyar sistemáticamente, diariamente, en ese tránsito a las universidades presenciales para poder hacer algo que se ha llamado enseñanza en línea remota, de emergencia, es decir, no era pues la formación que nosotros damos en esta universidad con años de experiencia. Todos hemos cambiado, por tanto, también en la UNED, y la solidaridad fue la primera respuesta. ¿Cómo? Pues cuando al rector le llamó el ministro para pedir que la UNED junto con la UOC desarrollaran el portal Conectados en cuestión de días. Nos tuvimos que poner las pilas para poder ofrecer al resto de las universidades un sitio donde buscar cómo enseñar y aprender en línea, para ofrecer contenidos a la población, como todos los que tenemos, gracias a Canal UNED, a todos los repositorios de contenidos abiertos que tenemos,
a ofrecer qué tipo de tecnologías podíamos dar y algo muy fundamental que hizo nuestra facultad, el apoyo psicológico. El servicio de psicología aplicada ahí estuvo haciendo un grandísimo trabajo durante todo el tiempo del confinamiento, apoyando a la población, no era solamente la universidad, como siempre, es decir, ellos apoyan a la población, pero haciendo una grandísima labor todo el equipo, con webinars diarios de mañana y de tarde que luego quedaban grabados para dar soporte en las distintas cuestiones que podían, pues emocionales, cognitivas y demás, que podían ocurrir debido al confinamiento. ¿Y cuáles son los grandes retos que tuvimos que hacer para continuar, para llegar hasta el final? Nuestro reto, como todas las universidades, era que todos los estudiantes se pudieran examinar y terminar su curso sin dejar a nadie atrás. Mirar, nuestros grandes retos, porque realmente, los cursos en línea ya estaban en marcha y esos han podido seguir como siempre, es decir, los cursos en línea no tienen problema, ya estábamos preparados para esto. Pero no nuestras tutorías presenciales, no nuestros exámenes finales presenciales. Había que dar formación y había que preparar a todos, es decir, a los tutores, a los docentes, a los estudiantes para las nuevas herramientas y además tener una estrategia de comunicación con toda la comunidad académica muy rápida y ágil. Bueno, toda nuestra vida pasó a Teams. Sigue de alguna manera estando en Teams. Fue un maratón, en ese caso, de marzo a junio del 2020, con una comunicación constante de todo el equipo rectoral, con todas las unidades que tenían algo que ver con la evaluación, sobre todo, como podéis ver aquí, y desde luego nuestros centros tecnológicos en Barbastro, en Tudela, en Ponferrada, apoyando el desarrollo de lo que necesitábamos. En primer lugar, que de un día para otro todas las tutorías presenciales pasaran a tutorías en línea. Claro, eso teníamos el sistema. Pero para esos números, fijaros que fue un aumento del 350% del servicio, con picos de más de 260.000 conexiones semanales. Eso no lo tenía nadie en el país. El resto de las universidades estaban intentando ver cómo se comunicaban con sus 30 estudiantes, 50. Nosotros teníamos que dar este apoyo. En segundo lugar, todos os habéis examinado a través de ABEX. Como docentes y como estudiantes conocemos ya la herramienta, sabemos que se desarrolló en un tiempo récord y que además ha sido utilizado por otros organismos. Y pues es una de las herramientas que cuando tenemos reuniones internacionales se presenta como una herramienta más potente para poder hacer exámenes en línea y pues habéis visto que fue, como digo, un trabajo de récord. Por parte nuestra fue también la parte de la formación, como digo, de todos los profesores, una formación express y además acciones específicas para todos aquellos estudiantes que no podían acceder a exámenes en línea, desde que habían estado enfermos, que eran servicio sanitario, que no tenían ordenador o cualquier otro tipo de problema debido a la diversidad funcional. Ahí se les dio la opción a través de UNED 100%. En esta facultad, también en otras facultades, pero quiero referirme especialmente a las prácticas profesionales, a las profesionalizantes. Todos los que habéis terminado por la parte del grado sabéis el gran esfuerzo que todo el equipo de prácticas profesionales tuvo que hacer durante esos meses. Pero también todos los másteres, aquellos que tienen prácticas profesionalizantes, con toda la colaboración además de los centros, de que hubo que hacer una inmensa transformación, sobre todo el primer año, para poder hacer todo eso a través de otra manera de hacer las cosas. Aquí tenemos a Laura Méndez, a nuestra vicedecana, como coordinadora de todo eso, pero hay un gran equipo detrás y también en la coordinación de los másteres. Esta facultad siempre ha estado muy comprometida institucionalmente con dar apoyo en todas las etapas, en todos los rectorados. Y en estos momentos yo quiero resaltar a todos los que aparecen aquí, no los voy a nombrar a todos, pero ya veis que muchas personas han estado desde la parte del rectorado, desde el COI, el IVD, la Oficina de Transferencia, de Tratamiento de la Información, el vicerrector de profesorado, Miguel Miguens, Óscar Vila como director de acceso y además también su equipo. Y aquí en la facultad, desde luego, la decana, junto con todos los decanos, como decía antes, pues la vicedecana de prácticas con todo el equipo de prácticas, tanto de grado como de máster, los tutores de centros asociados, los tutores de entidades colaboradoras, el servicio de psicología aplicada con todo el equipo que también tiene detrás, toda la facultad de psicología, los profesores y, desde luego, los que llevan cargos de dirección y de representación en las distintas comisiones y grupos de trabajo que se hicieron, la Delegación General de Estudiantes y todos para que finalmente pudiéramos llegar a buen puerto, a que hoy podamos tener esta ceremonia de graduación, porque os graduasteis en el año que os correspondía a cada uno, en el 2020-2021 o en el 2019-2020. Y yo me voy a hacer también una pequeña coletilla.
mirar también, bueno, pues la vida funcionó gracias a muchos de los que detrás estaban en los servicios, que mientras que los demás estábamos en casa, estudiando, trabajando y demás, estaban en los servicios. Este es mi despacho. Tenía mucho miedo de volver a mi despacho. Yo tengo el despacho lleno de plantas. Y la verdad es que me preocupaba abrir esa puerta y encontrarme todas las plantas muertas. Es solamente una metáfora, un ejemplo de que Nieves, que es la persona que bueno, pues cuida y que limpia la universidad, la facultad, mi planta, había cuidado de mis plantas. Cuando abrí la puerta me emocioné porque vi que todo seguía adelante, es decir, que había habido gente que había estado con ese cuidado diario. También la investigación psicológica en esta facultad. Sabemos todos que el impacto de la pandemia es enorme y ha estado produciendo investigación de distintos equipos que bueno, podéis encontrar ya en Internet y muy recientemente el Servicio de Psicología Aplicada con toda la experiencia también de la pandemia. Y llegó 2021, nos encontramos con Filomena. Esta fue también otra historia de resiliencia. Sabéis lo que nos ocurrió a nosotros en Madrid, pero también en la facultad. Y aquí tenemos a nuestro vicerrector del profesorado viniendo a dar de comer a las ratas, porque el laboratorio tenía que continuar. Eso ha sido también otro gran ejemplo de resiliencia. ¿Ahora qué? Y voy finalizando. Bueno, las Naciones Unidas dicen que, desde luego, la pandemia ha sido o ha provocado la mayor disrupción educativa que se podía esperar en la historia. En la historia. Todos se han dado cuenta que gracias a las tecnologías realmente se puede conseguir ese objetivo número 4 de hacer la educación mucho más inclusiva, a la igualdad, el acceso a la educación superior o en cualquiera de los niveles, ¿no? Pero ha acelerado la digitalización de toda la educación. Y en nuestro caso es que ya veníamos trabajando en eso. Teníamos un plan de digitalización que comenzó en el 2018, en el que estábamos trabajando y en el que continuamos ahora y que, además, con el impulso de los fondos, precisamente de resiliencia y los fondos europeos, nos van a dar aliento para poder continuar y avanzar en transformar esta mega universidad en poder tener ese despliegue masivo de recursos para los estudiantes, apoyando un nuevo ecosistema digital integrado, en el cual, bueno, pues gracias a una educación que sea digital, que sea a distancia, pero que esté basada en los datos, en la evidencia, que nos permitan bueno, pues ir avanzando sobre la marcha, podamos hacerla también mucho más inclusiva, más abierta, y ese es el proyecto en el que veníamos trabajando y en el que vamos a continuar, cuyo objetivo es de esa, digamos, masificación en la cual bueno, pues hemos venido trabajando, porque ya habéis visto los datos. Queremos que la tecnología nos ayude a aprovechar lo que tiene de útil el ser masivos, que no tienen otras universidades, para poder mejorar todos los sistemas y todo el apoyo que podemos dar a los estudiantes a través de sistemas más adaptativos, más personalizados, para apoyar a la docencia. No se trata de sustituir a los docentes, sino para apoyar a los docentes y a los tutores en su labor, gracias a la incorporación de inteligencia artificial y analíticas de aprendizaje, por ejemplo. Entre otras cosas, aquí en esta facultad ya hemos hecho algún pinito con uno de nuestros proyectos de innovación, y también vosotros, que habéis pasado por vuestro trabajo de fin de grado, habéis conocido a IO, nuestro chatbot, el chatbot del trabajo de fin de grado que estaba en el espacio, al cual podíais preguntar y que se ha desarrollado gracias a un equipo también de investigación de esta facultad. Bueno, pues lo que queremos es seguir siendo compañeros y compañeras a lo largo de la vida. Aquí termina, bueno, el grado, pero solo termina el grado. Milo en 2018 decía que el reto de las universidades era ser partners, compañeros, compañeras a lo largo de la vida de los ciudadanos. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es dar posibilidades continuas de aprendizaje. Eso es en lo que están todas las universidades, en diseños ágiles que den respuesta a lo que se necesita en cada momento y al microlearning, que llaman, sino aparte de los grandes grados, ya estamos trabajando con pues esos microtítulos y microcredenciales que permitan en cada momento elegir qué es lo que se necesita. Podéis seguirnos en Twitter, tenemos más de casi 25.600 seguidores, pero es una manera, como veis aquí ya estábamos también anunciados hoy, de saber qué es lo que sigue ocurriendo en la facultad. Y desde luego mantenerse en contacto a través de Alumni, que además es un núcleo importantísimo porque somos estudiantes y docentes de todo el país. Es decir, que tenemos una oportunidad que no tienen otras universidades que están más concentradas localmente. Con eso termino, y voy a terminar con una nota personal, pero que quiero extender a todos los que durante estos 2 años hemos perdido a alguien querido. En esa in memoriam de todos nuestros seres queridos durante la pandemia, tanto en la facultad, los estudiantes, todos sabemos que pues alguien se nos ha ido durante este tiempo.
Pero es un tiempo, como decíamos, de resiliencia, de hacer frente a los retos de manera colaborativa, creativa, ágil, flexible, inclusiva. Esa palabra que dice de empoderarnos todos juntos frente a la complejidad, al mundo complejo que tenemos e incierto en el que seguimos viviendo. Así que muchas gracias. Estamos todos hoy de enhorabuena, nosotros, vosotros y los vuestros. Muchas gracias.